Pensá en un elefante. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Un gigante simpático en la sabana? ¿Dumbo? ¿Una trompa y un ruido fuerte? ¿Colmillos quizás? Nuestro imaginario colectivo nos trae a la mente un elefante africano por defecto, pero en realidad existen 3 especies distintas de elefantes, y aunque son semejantes, guardan grandes diferencias. Y no hablo solamente de las orejas, porque detrás de las diferencias físicas más conocidas existen diferencias mucho más profundas. Hablamos de caminos evolutivos distintos y, consecuentemente, adaptaciones a terrenos específicos. Formas diferentes de vincularse con los recursos que los rodean. Es decir, dicho de otra manera, formas distintas de sobrevivir en el planeta. En el mundo existen 3 especies de elefantes. Exacto, 3. Y lamentablemente las 3 están en peligro de extinción. Te digo que pienses en un elefante, seguramente pensaste en un gigante con orejas enormes, colmillos de marfil en el medio de la sabana. Eso no está mal, pero vamos a ampliar un poquito el panorama. Vamos a organizar los conceptos para que sea más claro. En términos zoológicos, Elephantidae es una familia de mamíferos placentarios del orden Proboscidea. Atención, y acá quiero hacer una aclaración importante. Anteriormente, estaban clasificados en el orden de los paquidermos, pero ese era un error. No son paquidermos, pero ese es un tema que da para otro video porque si no sería demasiado extenso. En la actualidad existen 3 especies de elefantes: el elefante africano de sabana, el elefante africano de bosque y el elefante asiático, el cual tiene 3 subespecies: elefante de Sri Lanka, elefante indio y elefante de Sumatra. Recién en el 2021, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza consolidó formalmente esa separación taxonómica, porque anteriormente se creía que eran variedades del mismo animal. Pero gracias a los estudios genéticos avanzados, se demostró que están separados evolutivamente desde hace millones de años, incluso más tiempo que la separación entre el hombre y el mono. El elefante africano de sabana es el gigante clásico que seguramente viste en algún documental. En el medio de la sabana, con colmillos gigantes y unas orejas enormes. El de bosque, en cambio, es más pequeño, es más oscuro y vive en las selvas densas de África Central. Mientras que el asiático es completamente diferente y debo decir que es mi favorito, aunque a nadie le interese, pero a mí me encanta. Entonces, ¿qué los diferencian? La diferencia más obvia son las orejas. Ya sé que probablemente lo escuchaste muchas veces, pero hay una razón biológica muy interesante detrás de eso. Los elefantes africanos tienen las orejas muchísimo más grandes porque las utilizan como un sistema de refrigeración natural. Un dato no menor es que los elefantes no tienen glándulas sudoríparas. Las orejas están llenas de vasos sanguíneos y les ayudan a liberar el calor corporal, lo que es fundamental cuando vivís en temperaturas extremas en zonas abiertas de sabana. Los asiáticos, en cambio, evolucionaron en ambientes mucho más boscosos y húmedos. Entonces no necesitan desarrollar una disipación de calor tan exagerado. Ahora, hay otras diferencias un poco más en el detalle, como es el caso de la trompa. En los elefantes africanos tienen una prolongación en forma de dedos, que son 2 para elefantes africanos y una sola para los elefantes asiáticos. Esto no es un dato menor porque cambia muchísimo la forma en la que manipulan los objetos. Los africanos pueden agarrar cosas haciendo una función de pinza, mientras que los asiáticos tienden a enrollar la trompa alrededor de lo que quieren levantar. También cambia la forma de su cuerpo. El africano tiene una espalda un poco más hundida, como una leve curva hacia abajo, y el asiático tiene una forma más arqueada hacia arriba. Los especialistas creen que esta diferencia se relaciona directamente con la biomecánica del movimiento y el tipo de terreno donde evolucionaron. Los africanos caminan durante días en sabanas abiertas, mientras que los asiáticos maniobran entre pendientes de barro, raíces y vegetación cerrada. Entonces, obviamente, el tipo de movimiento tiene que ser distinto. También la cabeza es distinta. El asiático tiene 2 protuberancias bien marcadas arriba, mientras que el africano es más uniforme. Ahora llegamos a un tema bastante delicado, que es el marfil. En los elefantes africanos, tanto machos como hembras desarrollan colmillos visibles. En los asiáticos, generalmente los machos tienen colmillos grandes. Algunos ni siquiera los han desarrollado. Esto es importante porque los científicos empezaron a notar algo muy alarmante.
En ciertas poblaciones cada vez nacen menos elefantes con colmillos. La razón es más que obvia y es la caza furtiva. Durante años los cazadores mataron principalmente a los individuos con los colmillos más grandes, entonces las generaciones que sobrevivieron son aquellas que tienen colmillos más pequeñitos o prácticamente no los tienen. O sea que sí, los humanos hemos modificado la evolución del elefante en tiempo real. Y esto se llama selección artificial, porque no es algo que ocurriría naturalmente. Vamos con más data, pero antes, ¿ya te suscribiste? No te olvides de dejarme tu like y tu comentario para seguir trayéndote contenido de valor. Otro resultado de la evolución fue descubierto recientemente en 2025. Un estudio liderado por investigadores del Instituto Leibniz de Investigación Zoológica y de la Vida Silvestre encontró que las hembras de elefante asiático poseen cerebros aproximadamente un 20% más pesados que el de las hembras de elefante africano. Sorprendente teniendo en cuenta que el cuerpo de un elefante africano es considerablemente más grande que el del asiático. Entonces, el tamaño del animal no es directamente proporcional al tamaño de su cerebro. El estudio también demostró algo muy interesante y es que los elefantes africanos poseen un cerebelo proporcionalmente más desarrollado. Justamente esa región cerebral es la que está asociada al control motor, a la motricidad y la coordinación física. Por lo que tiene sentido si pensamos que los elefantes africanos tienen que recorrer grandes distancias migratorias y necesitan movimientos corporales un poco más precisos. Los asiáticos, en cambio, evolucionaron en ambientes selváticos cerrados, donde obviamente el aprendizaje social y la memoria espacial fina y la navegación compleja podrían haber favorecido a otro tipo de desarrollo neurológico. Datito extra, el cerebro de un elefante triplica su peso desde el nacimiento. Una locura. Ahora aparece una diferencia enorme que no se menciona mucho, pero que es muy importante, que es la estructura social. Porque el ambiente donde evolucionas no solamente cambia tu cuerpo, sino también la forma de relacionar. En África, especialmente en la sabana, el tamaño extremo del elefante es una gran ventaja, porque pensemos, tenemos grandes superficies, depredadores muy potentes y la necesidad de recorrer grandes distancias para encontrar agua. Por eso el elefante africano termina convirtiéndose en el animal terrestre más grande del planeta. Los elefantes africanos de sabana suelen formar grupos familiares más grandes, más visibles y bastante dinámicos. No es raro ver varias unidades familiares que se encuentren, se separen y vuelvan a interactuar. Tiene sentido porque en espacios abiertos, donde podés permanecer en un contacto visual a más larga distancia, se facilita bastante. La sabana te permite este tipo de organizaciones. En Asia pasó distinto. Moverse en la selva densa favoreció a cuerpos un poquito más compactos, las orejas más pequeñas y una locomoción más silenciosa. Un elefante asiático puede atravesar vegetación increíblemente cerrada en muy poco tiempo y haciendo un ruido realmente muy bajito para el tamaño de tremendo animal. Ellos suelen vivir en grupos más pequeños y más discretos, son más difíciles de observar incluso para los investigadores y de nuevo tiene que ver con el ambiente. Mover 20 individuos por el medio del bosque tropical no es demasiado práctico que digamos. La vegetación limita la visibilidad y modifica los desplazamientos, o sea que te cambia una dinámica grupal. Una cosa que es muy importante y no me quiero olvidar, los elefantes se comunican usando infrasonidos, o sea, frecuencias tan bajas de sonido que nosotros los humanos no las podemos escuchar, pero que viajan durante kilómetros. Esto obviamente funciona perfecto en la sabana porque tenés un ambiente limpio, pero en el caso del bosque, la acústica es diferente, o sea, cambia completamente. De hecho, investigaciones recientes sugieren que los llamados de los elefantes africanos de bosque presentan unas adaptaciones específicas para poder propagar estos sonidos en selvas cerradas. Otra vez tenemos la misma historia, ambientes distintos y soluciones distintas. Me gusta pensar en los elefantes como unos ingenieros ecológicos, porque transforman paisajes enteros, derriban árboles, abren caminos, excavan buscando agua, dispersan semillas a enormes distancias y gracias a eso literalmente moldean ecosistemas completos. En África los elefantes ayudan a mantener zonas abiertas de sabana. Sin ellos algunos paisajes cambiarían radicalmente y los elefantes africanos de bosque ayudan a regenerar los bosques tropicales.
algunas semillas gigantes dependen casi exclusivamente de ellos para dispersarse. O sea, hay árboles que existen básicamente gracias a ellos. Y una curiosidad, en Tailandia se produce el café más caro del mundo, que es el Black Ivory Coffee, hecho a partir de semillas ingeridas por elefantes y eliminadas en las heces. Un datito ahí escatológico que te dejo. ¿Qué temita? Si querés lo podemos hablar en otro video, déjame saber si te interesa en los comentarios. En resumen, si los elefantes desaparecen, los ecosistemas sufrirían gravemente. Y ahora que conoces un poquito más de información sobre estas bellezas, vamos a hablar de responsabilidad humana. Tristemente, todas las especies de elefantes se encuentran amenazadas, pero nuevamente de formas distintas. En África, históricamente el problema principal ha sido la caza furtiva en busca de marfil. Especialmente en el siglo XX, millones de elefantes fueron asesinados. En Asia, además del marfil, existe otro problema gigantesco, que es la pérdida del hábitat, porque los elefantes asiáticos viven en regiones extremadamente densas de población humana. Y eso realmente genera un impacto terrible. Ocurre que tenemos cultivos destruidos, choques con trenes, fragmentaciones de bosques, corredores migratorios interrumpidos. Muchos elefantes viven literalmente rodeados de humanos. Y eso cambia completamente su índice de supervivencia. Sin mencionar la realidad espantosa de la explotación en la industria maderera y el turismo irresponsable. Consecuencias: elefante asiático en peligro de extinción, elefante africano de sabana en peligro de extinción, elefante africano de bosque en peligro de extinción. Acá quiero hacer un paréntesis porque mi intención es traerte información verídica y real. Vos mismo podés verificar estos estatus porque es información de acceso público, solo que mucha gente no lo sabe, y podés acceder a través de la lista roja de la UICN. Te voy a dejar el link en la descripción junto con las fuentes de este video. Mira, te muestro. Acá podemos ver que el elefante africano de bosque se encuentra desde el 2020 en peligro de extinción, aunque tuvo una mejoría poblacional de aproximadamente el 33%, lo que no significa que esté fuera de peligro, pero este es el resultado de políticas públicas adecuadas y esfuerzos de científicos y conservacionistas. Un ejemplo de que sí vale la pena intentar hacer un cambio. Como activista comunicacional, muchas veces me invade un sentimiento de tristeza por todo el daño que los humanos hemos hecho a la naturaleza. Pero estas pequeñas victorias son las que al final te devuelven un poco de esperanza. Me gusta la idea de que como humanos podemos crear cosas maravillosas, llenas de energía y de amor. Compartir conocimiento siempre va a ser, desde mi punto de vista personal, el primer eslabón para una cadena de acciones con impacto. Hoy decidí traer esta información que espero que te haya sido útil. Si algo de esto te resultó interesante y querés compartirlo con alguien, todavía mejor. Y recuerda que solo podemos valorar aquello que conocemos. Soy Carolina Dez, hablo de conservación y de fauna y te invito a suscribirte, déjame tu like y tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.